12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Venezuela no experimenta una recuperación económica, sino un rebote estadístico luego de 8 años de caída del Producto Interior Bruto en el país. Según lo aseguró este miércoles el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez. El académico explicó que la dolarización transnacional ha logrado reactivar ciertos sectores de la economía en el área comercial que no generan valor agregado y no tienen incidencia en los índices de pobreza estructural que registra Venezuela. La economía venezolana entonces se está recuperando. No, sencillamente es un efecto estadístico de algunos nichos del Producto Interior Bruto que se van a corregir. ¿Cómo decir que en Venezuela vamos a tener recuperación económica cuando usted analiza la cuenta balanza de pagos y tiene un retraso de 3 años, cuando usted analiza el desagregado de reservas internacionales y tiene un retraso de 3 años? El profesor Ñáñez indicó que en Venezuela se ha dolarizado producto a la hiperinflación y la pérdida de cualidades monetarias del bolívar. Según el economista, no hay dolarización financiera en la República porque le restaría grados de libertad al régimen de seguir monetizando el déficit fiscal. No hay el proceso de dolarización financiera en la República porque esto le restaría grados de libertad al Banco Central de Venezuela y al régimen para controlar el ingreso y origen de las divisas que circulan en la República de Venezuela, y por otra parte le restaría grados de libertad a el régimen para seguir monetizando el déficit fiscal por la vía de la emisión virtual de dinero que ni siquiera es físico, que es virtual, que se inyecta a las mesas monetarias, En otras noticias, líderes vecinales de distintas parroquias del municipio Libertador se apostaron frente al Sambil de la Candelaria para levantar su voz de protesta tras cumplirse 13 años de expropiación de la sede de reconocido centro comercial por parte del expresidente Hugo Chávez. Los vecinos exigieron a la recién electa alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez, interceder para que el inmueble sea devuelto a sus legítimos dueños y sean compensados los más de 250 comerciantes que habían adquirido locales en dicha infraestructura, tal y como le indicó el coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas. Y no se le ha pagado un bolívar a los legítimos propietarios de este inmueble. Jorge Rodríguez, Erika Farías, el propio Hugo Chávez, Nicolás Maduro, nunca le dieron respuesta a los legítimos propietarios. Hoy podemos ver que es el Sambil de la Candelaria, un depósito de mi casa bien equipada para enchufado. Y no se le ha pagado un bolívar. En otras noticias, el diputado de la Alternativa Democrática por Caracas, Jesús Abreu, se sumó a los parlamentarios que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó en cumplimiento del artículo 233 de la Constitución vigente. Afirmamos que seguimos apoyando a nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez y a la Asamblea Nacional del 2015 de acuerdo a la Constitución Nacional. En otras informaciones, Venezuela registró 241 nuevos contagios y 8 fallecidos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 235 casos por transmisión comunitaria y 6 internacionales, según el boletín correspondiente a la actividad del coronavirus durante la jornada del martes 21 de diciembre, publicado por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales. Dicha funcionaria detalló que la entidad donde se registraron más casos comunitarios es el estado Carabobo con 47, seguido por los estados Miranda con 31, Lara con 28 y Táchira con 27.
Entre tanto, 3 vuelos humanitarios que despegarían este mes desde Curazao y Aruba con destino a Venezuela fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Según una fuente política citada por medios de comunicación digitales, la medida estaría relacionada con los señalamientos de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, quien acusó al Reino de los Países Bajos de impedir su reunión con el fiscal Karim Khan en La Haya, detalló el portal Crónicas del Caribe. El medio digital contactó a una persona encargada de la logística de los vuelos humanitarios, la cual explicó que la demora ocurrió porque el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAT, no concedió los permisos. Y en materia internacional, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, en Cartagena, en Colombia, Joana Bueno, anunció la activación de todos los protocolos de bioseguridad ante la llegada de un crucero que trae a bordo 7 personas que dieron positivo por COVID-19. La funcionaria manifestó que el navío que cubre la ruta Miami-Key-West-Cartagena-Panamá estaría arribando en la mañana de este 22 de diciembre y que permanecerá por cerca de 6 horas en la ciudad, zarpando a la 1 de la tarde. Esta semana, el ministro de Salud de Colombia confirmó que 2 turistas resultaron positivos con la nueva variante Omicron del coronavirus. En la tarde de hoy, 21 de diciembre, hemos sido notificados por parte del capitán de una embarcación que llegará en horas de la mañana a las 6:30 del 22 de diciembre al distrito de Cartagena de la presencia de 7 casos positivos para COVID, de los cuales 6 corresponden a la tripulación y un caso específico a uno de los pasajeros que vienen a bordo. De inmediato se tomaron todas las medidas, se hizo la verificación de la información, se hizo la identificación de los contactos estrechos y se dieron unas instrucciones específicas que comprende la cuarentena en el barco de la tripulación y el aislamiento del caso positivo y de sus contactos estrechos. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que el Congreso de los Diputados que las familias podrán celebrar la Navidad a pesar del avance de la 6ª ola de la pandemia, que este martes dejó el peor dato de contagios diarios desde que comenzó la emergencia sanitaria, con 49.823 positivos. El jefe del Ejecutivo ha garantizado que las celebraciones navideñas se mantendrán ante una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que la sesión de control del gobierno ha señalado que toda España está conmocionada por el incremento de los casos y a 2 días de Navidad los españoles no saben si van a poder pasar Navidades en familia. Que puede no aportar nada a la solución, que puede reunir a las comunidades autónomas hoy para utilizarlas de escudos humanos cuando la ley dice claramente que es usted el único responsable en materia epidemiológica a nivel de la respuesta a las pandemias. Los abuelos y las abuelas van a poder celebrar las Navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. No se preocupe por eso, señoría. Afortunadamente nuestro país, pese a sus vaticinios agoreros hace un año, cuando decía que íbamos a tardar 4 años en vacunar al 70% de la población con pauta completa, hoy tenemos al 90% de la población española vacunada con pauta completa. Entre tanto, la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, aseguró este miércoles que los profesionales sanitarios, especialmente de la atención primaria, no merecen ningún reproche y han considerado inadmisible que en este momento en el que se ha desbocado la pandemia se cargue contra ellos. Darias respondió así durante una intervención en la sesión de control del gobierno del Congreso, en las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que van a estudiar lo que ocurre en los centros de salud, porque en algunos de ellos no cogen el teléfono, cuelgan o de repente no hay médicos. De quien lo ha hecho posible son los profesionales sanitarios, señoría. Me va a permitir, y creo que coincidirá conmigo, especialmente hoy que me centre en los de primaria, que merecen nuestro reconocimiento, que merecen nuestro apoyo y ningún reproche, señoría, ningún reproche. En otras noticias, la incidencia semanal de coronavirus en Alemania se situó este miércoles en 289 contagios por 100.000 habitantes, frente a los 306.4 del día anterior y los 353 de la semana pasada, en medio de los temores que suscita el avance de la variante Omicron. En noviembre, la incidencia había tenido un fuerte repunte, alcanzando niveles récords día tras día, y al comienzo de diciembre empezó a invertirse la tendencia, lo que sin embargo no genera demasiado optimismo ante el avance de Omicron.
Entre tanto, los casos globales de COVID-19 bajaron un 2% la semana pasada, pese al fuerte aumento en los países de Europa Occidental como Reino Unido, Francia, Suiza o España, de acuerdo con el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Del 13 al 19 de diciembre se confirmaron en el mundo 4.1 millones de casos, por lo que lo acumulado en 2 años de pandemia se eleva a 274 millones, según los datos del organismo con sede en Ginebra. En otras noticias, Rusia advirtió este martes que está preparada para responder con las medidas militares y técnicas a lo que calificó como acciones poco amistosas de Occidente a medida que aumentan las tensiones por el conflicto en Ucrania y que pidió negociaciones serias con la OTAN sobre seguridad. En el caso en el que se mantenga esta postura, que claramente es muy agresiva por parte de nuestros colegas occidentales, vamos a adoptar las medidas militares y técnicas que sean apropiadas, dijo Vladimir Putin durante una reunión con el Ministerio de Defensa en un momento en el que crece el temor de una invasión de Rusia a Ucrania. Los colegas occidentales continúen con la postura obviamente agresiva, tomaremos las medidas técnico-militares apropiadas de represalia, reaccionando con firmeza a las acciones hostiles. Y me gustaría enfatizar, tenemos derecho a hacerlo. Tenemos todo el derecho a actuar para garantizar la seguridad y soberanía de Rusia. Entre tanto, una persona ha muerto y unas 50 están desaparecidas tras el derrumbe de una mina de jade este miércoles en el norte de Birmania, Myanmar, informó la agencia EFE, un miembro de los equipos de rescate. El deslizamiento de tierra se produjo en horas de la mañana del martes en la remotada localidad de Hapakant, en el estado de Kachin, y arrastró a los mineros que trabajaban allí en esas horas, detalló el miembro del equipo de rescate que no quiso ser identificado. En economía, con todos los requisitos legales entre los dos países, se reabrió este miércoles el tránsito comercial entre Venezuela y Colombia, con el traspaso de 2 camiones de carga por el puente internacional Francisco de Paula, Santander. Este proceso se estaba pidiendo desde hace meses atrás y los empresarios estaban esperando una respuesta por parte del gobierno de ambos países. Carolina Moros, gerente de la empresa Cosmogrent, que fabrica detergentes y vicepresidenta de la Asociación de los Usuarios de la Zona, le dijo a una estación de radio colombiana que con esto se reactiva el empleo en la frontera y además está dinamizando la economía. Portales digitales captaron el momento en el que empresarios del lado de Colombia preparaban sus gandolas para cruzar al lado venezolano. Está presentado por la autoridad aduanera y están pues llegando acá los medios de comunicación, los medios nacionales y los regionales para empezar con esta tarea gremial. Los precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $71.14 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $73.94 el barril. Y con esta información de materia económica pasamos a materia deportiva. Este miércoles, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional definirá los 2 cupos restantes para pasar al round robin, que comenzará el próximo domingo 26 de diciembre, entre Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, y también Tigres de Aragua. El equipo oriental, con registro de 25 victorias y 22 derrotas, ocupa el 4º lugar en la tabla de clasificación, y una victoria o una derrota de Bravos o Tigres le daría el pase a la postemporada del béisbol local. Los jugadores dirigidos por Michael Álvarez tendrán el cierre de la temporada regular en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz frente a los Navegantes del Magallanes, que ya aseguraron el primer lugar. Los insulares culminan sus compromisos contra los colistas Tiburones de La Guaira, mientras que los Tigres deberán enfrentar en sus 2 últimos compromisos a los Leones del Caracas. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.